Ya estamos grabando la sesión, disculpen la demora, pero es que tenía problemas con el router que parecía que se iniciaba y no se conectaba y dije, voy a reiniciar el ordenador porque si no me va a estar sacando cada rato, o sea que se reiniciaba y, o sea, como que se reiniciaba, entraba la conversación, pero ya vi que era porque tenía actualizaciones en el ordenador y quería hacerse la actualización y reiniciarse el ordenador y yo no lo estaba dejando. Pero bueno, ya estamos por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal por aquí? Ya habrán visto que tengo publicadas las notas. Hoy vamos a hablar sobre este resultado. También vamos a hacer un pequeño quiz eh, de ya llegados a este punto, que estamos más ya en la recta final de la asignatura. Supongo que todos tienen ya la nota. El que no la tenga, por favor, que lo comente, porque en principio la idea publicar, pero me ha pasado que hay veces que no, que se me olvida algún grupo. Cualquier cosa me lo dicen, pero en principio todo el mundo debería tener la nota. Lo comentamos luego. Vale, estamos hablando, vale, estamos, espera, aquí estamos. Ok, vale, entonces vamos allí. Gracias, Elvira, por aquí. Tranquila, incidencia de conexión Wi-Fi totalmente. Abramos en la mesa de ayuda. Compartamos ahora la información. La semana pasada comenzamos a ver del tema 8, el data management. Las Vimos que era este data management, que dijimos que era esa visión global que deberían tener las empresas para trabajar con datos fiables. Eh, Dice Ricardo, de la nota 2 todavía no se refleja la nota, profesora. Ok, como hoy vamos a hablar de los resultados, en la sección del feedback, lo lo retomamos, Ricardo, o me lo vuelves a comentar, por favor, y veo por qué no está publicada, ¿vale? Que eso es tal vez que simplemente darle al botón publicar, pero lo vemos en un ratito. Hablamos que el data management tiene el gobierno de los datos. Genial. Vamos a Reclaim Host. Ok. Que el data management debe tener ese gobierno de datos para llevar la gestión de cada una de las áreas por donde se debe manejar el dato. El data management ve esa visión del dato en su globalidad y además eh, cubre también la parte legislativa del dato en función del negocio y de la legislación que cubra que deba que por la jurisdicción o las leyes por los que debe pasar ese dato que pertenece a esa organización. Describimos cada una de estas disciplinas: Data Architecture, Data Development, Document and Content Management, el Data Security, los datos maestros, los metadatas, el Data Quality, el Database Operation y Data Warehouse and Business Intelligence, ¿vale? Las tenemos por aquí. Me preguntaban ayer sobre subir las slides, pero lo vamos a hacer hoy, lo hago hoy, ya que termino de dar el tema y subo las slides. Vale, nosotros creo que terminamos por aquí, creo que lo dejamos por aquí, el Data Driven Company, porque también estuvimos haciendo un ejercicio en el mural y quedamos por esta parte del Data Driven Company porque lo que nos faltaba sí, quedamos en esta parte del Data Driven Company. Se supone que la transformación digital busca no solamente que vamos a compartir esto, las compañías que llevan a cabo una transformación digital, esa transformación digital tiene que ir basada en datos, acompañado de una estrategia, pero quieren, o el deseo sería convertirse en una compañía guiada por los datos. Hay una autoridad una autoridad en el área del Data Driven Company de asesorar a empresas de cómo convertirse en Data Driven Company, que se llama Christopher Penn. Él es una autoridad en el tema porque tiene años acompañando a las empresas de cómo hacer este camino hacia convertirse en una empresa guiada por los datos. Él dice que hay 5 estados
de 5 estadios o 5 pasos en el camino para convertirse en una compañía que maneja ese nivel de madurez del dato, ¿no? El primer paso sería, o el primer step sería el data resistance. Son las organizaciones activamente se resisten a los datos por desconocimiento, por miedo, por existencia de silos, por falta de capacidad, por falta de tecnología, etc. O sea, cuando una empresa ya decide que quiere ir hacia ese camino, pasa por este estado de la resistencia a los datos. Luego está el data aware, que ya hay conocimiento de esto, pero todavía está en un estado muy inmaduro. ¿Vale? Luego pasamos por el data guide, que ya está guiado por los datos. Hay análisis de diferentes tipos. Aquí estaríamos en un nivel de madurez 2 para 3, 2, 3, estaríamos ya en ese nivel. Luego estaremos en el data saving. Ya la organización utiliza los datos y saca insights de esos datos, de los procesos que tiene. Y luego, fíjense todo lo que pasa hasta ser una compañía guiada por los datos. Cuando está en un estado de estratégico, ya a través de los análisis y del nivel de madurez que tiene la empresa, está en una posición estratégica. Cuando se convierte, o lo que nosotros también queremos es una empresa guiada por los datos, pero que sea una empresa inteligente, una smart enterprise. ¿Qué creen ustedes que cambia una empresa de ser como cualquier otra a una empresa que es inteligente, una smart enterprise, o que lo hace inteligente? ¿Qué factores creen ustedes que diferencian a una empresa normal de una empresa que quiere ser inteligente? Que usa los datos para generar valor. Una de las cosas es usar los datos, pero tener ese dato como activo, ya tenerlo, ¿no? Dice por aquí Marta, toma decisiones basadas en datos, cuando utiliza los datos en la toma de decisiones. Entonces es utilizar ese dato como toma de valor, pero ya tener esa referencia del dato que es uno de sus principales activos. Entonces, primero, aparte de tener ese dato, tiene que cumplir otras cosas, cambiar la cultura también de la organización con respecto al dato. Gestión eficiente de la información, el cliente en el centro de sus decisiones, compromiso con los empleados. Entonces son varios factores que van a convertir una empresa, una empresa normal a una empresa que quiere ser inteligente. Dice por aquí Elvira, vamos a ver, bueno, Ricardo esto ya lo había leído, dice Elvira, ¿en qué estado estaría una organización que migra a soluciones en la nube y pierde el acceso a sus datos? Esto está pasando. Pero, Elvira, tú dices que estaría, o sea, ¿en qué estado de los que están aquí? Sí, porque eso es algo que yo veo. Yo cuando trabajaba, al principio que entré a trabajar en la Diputación, todas las aplicaciones estaban en nuestros servidores y teníamos acceso a los datos, podías hacer cualquier cosa con ellos y utilizarlos para generar valor. Sin embargo, ahora la Administración Pública Española está tendiendo a subcontratar servicios en la nube y tú has dejado de tener acceso a los datos. O sea, puedes acceder a ellos a través de la aplicación, pero no los tienes como disponibles para poder hacer manipulaciones o hacer cualquier tipo de cálculos o utilizarlos para crear valor. Entonces, esto está pasando también. Vamos como Y hacia detrás. ya, eso es que justamente estaba pensando eso. Eso viene muy bien para lo que también vamos a hablar hoy de democratización del dato. Y cuando ustedes quieren acceder a datos, ¿qué hacen? Si tú necesitas hacer una analítica y sabes que los datos están en la nube, pero que tienes que hacer una petición con tiempo, ¿cómo lo haces? Pues ya depende del tipo de contrato que tienes tú con el proveedor de esa aplicación. En realidad yo lo que veo es que la administración está trabajando mucho en crear datos abiertos para que se puedan utilizar por las empresas para desarrollo de aplicaciones o desarrollo de soluciones con datos que son públicos y sin embargo estamos perdiendo el control de nuestros datos para otro tipo de servicios o de utilidades o de, no sé, funciones que serían útiles.
Ya, es que justamente eso, es como un paso hacia atrás, ¿no? O sea, es cierto tenerlo en la nube, porque como infraestructura por defecto ahora mismo es lo que mejor funciona, pero luego perder la autoridad, ¿no? El control sobre esos datos, pues no te lleva a esta, o sea, te devuelve atrás en un paso en el camino a ser una compañía guiada por los datos. Pues sí. O sea, yo creo que en este estado estaría entre el DataWare y DataGuide, porque ya estaría en este, como en este estadio. Porque a lo mejor, o sea, ya no están en resistencia al dato, porque esto es como que al inicio, muy pocas empresas estarán en este estado, pero en este escenario, perdón, en este escenario, pero fíjate que pasar de DataWare a DataGuide, aquí hay, o sea, este escalón no se logra fácilmente. Dice Marta, cultura del dato, uso estratégico del dato, pues son la base para planear y evaluar. En ese caso que dices, Elvira, sería interesante saber como estrategia del dato de la organización pública, porque realmente en la administración pública me pierdo si esas estrategias del dato, ¿quién las marca? Si la marca qué organismo del gobierno o la marca cada institución, ahí de verdad que, o sea, me genera, me genera interés, pero no lo sé si esas estrategias con respecto a cómo se maneja el dato, cómo se salvaguarda, quiénes son los dueños del dato, en una empresa privada está claro, pero en una empresa pública no sé quiénes marcan las directrices de cómo se va a gestionar el dato. Pues Tú no lo tiene sabrías. una parte, sí, tiene una parte que es política y luego tiene una parte que es técnica. Entonces, normalmente hay el que puede resolver o dictaminar cómo se comporta la organización siempre es un político, pero luego la parte técnica es la que tiene que establecer una línea de trabajo en cuanto al dato. Pero la realidad es que la legislación española tiene normativa destinada a la transparencia, a qué información y qué datos hay que hacer públicos, sí que tiene Sí, esa forma de trabajar hacia el dato abierto, pero luego yo lo que me he dado cuenta es que contratamos soluciones en la nube y perdemos la posibilidad de llegar a ser data driven. sí, 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 totalmente. O sea, porque tú puedes tener la información en la nube, pero a disposición de cuando quieras hacer una analítica, la tengas disponible. Pero si lo que haces es externalizar esos servicios y si te escapa de tu control, pues, ¿cuál es el proceso allí de facilidad ante el dato? Sí, sí, está como al revés, pasos hacia atrás. ¿Vale? Entonces, esa cultura del dato, fíjense que decir cultura del dato, lo que Marta comenta aquí en el chat, cultura del dato, uso estratégico del dato. Palabras o frases tan simples, lo que cuesta aplicarlo en una empresa. Es, creo que lo más difícil, porque la tecnología puede ser costosa, pero mal que bien, las empresas logran tener una tecnología. Pero tener una cultura del dato y que todo el mundo a lo mejor, o sea, tener una cultura del dato empresarial es lo más costoso, porque no todo el mundo va a entender ese scope de el alcance que debe tener como el dato como estrategia, cómo se debe trabajar en una organización. Sería necesario establecer una gobernanza del dato, exactamente, Elvira. O sea, tiene que haber algo que gestione el dato, como por ejemplo un data management, una gobernanza del dato, que haya una máxima autoridad del dato para que haga ese tipo eh, de auditoría. O sea, hablando de auditoría es como que no, el dato no puede alejarse de las personas que lo necesitan para sus análisis. Está bien, pueden a lo mejor externalizar en la nube ciertas cosas, pero la autoridad sobre el dato tiene que seguir en la parte del negocio, o debería ser así. Cuando estamos hablando de organizaciones dirigidas por el dato, ya no es la intuición la, en base a las que se toman las decisiones. Cuando se contratan personas, CEO, gente que ya marca las estrategias de una empresa y es capaz de hacer cambios profundos y estructurales en la organización, no lo marca
la intuición o la experiencia que tenga esa persona. Evidentemente, la trayectoria que tenga aquella persona va a marcar que ser elegido o no como parte fundamental de ese cambio estructural, pero va a ser, esa persona va a tener que cambiar cosas basadas en datos de organizaciones. Tiene una gran responsabilidad, o cada unidad también tiene una responsabilidad, porque son los datos y la buena toma de datos, y es donde se diferencian los procesos, las personas y las organizaciones. Saber, ¿no? Porque, vale, ¿qué datos? Pero a base a los datos, pero ¿qué datos? ¿Qué calidad en base a calidad, en qué calidad de datos te estás basando para tomar decisiones, ¿no? Y luego llegamos a este del empoderamiento de las personas, democratización del dato, y es lo que le comentaba a Elvira, que iba linkado a la democratización del dato, porque si de repente pierden esa posibilidad de analizar datos cuando sería parte del trabajo de cada uno, ya se pierde, ¿no? Esa parte del acceso. Esto, bueno, ahora vamos a ver. Ok, no, todavía, un segundo. Esto es lo que estábamos hablando. Vale. Hay una encuesta que aunque no es de este año ni del año pasado, pero me pareció muy interesante. Yo estuve buscando esta encuesta y no la habían hecho el año pasado, todavía no la habían repetido. Esto es una consultora en Estados Unidos que se llama New Vantage Partner, que hizo una encuesta de grandes empresas, incluyendo bancos, por ejemplo, el American Bank, Procter Gamble, eh, mm, otra que es muy famosa en Estados Unidos de Walmart. Walmart, otras industrias famosas y de gran prestigio, o de consumo, banca. Hizo una encuesta de cuánto estaban, cuáles de ellas ya eran empresas que eran guiadas por los datos. Y fíjense ustedes los resultados que reportó. El 97% de las organizaciones participantes aseguran, voy a cerrar esto, invertir en iniciativas de datos, que ya les digo, que no es por no invertir y por no tener tecnología. No, no es precisamente por eso que las organizaciones no llegan a tener un nivel alto de madurez del dato. El 91% invierte en iniciativas de inteligencia artificial, el 92,1% reportan que están obteniendo beneficios comerciales medibles derivados de esas inversiones, pero pese a la inversión, solo el 26,5% de las compañías dicen que ya se consideran data driven. Y si ustedes recuerdan, nosotros aquí en clase hicimos un cuadro hablando de la madurez del dato, donde las primeras que yo colocaba eran Google, coloqué, no, era Netflix, no me acuerdo si coloqué Spotify, y luego hablábamos de General Motors, Procter Gamble, y ustedes mismos dijeron que a esas grandes empresas les cuesta más ser compañías, ser dirigidas por los datos. Y aquí en esta encuesta, que no fue esa actividad que nosotros hicimos en clase, esa dinámica, se ven reflejados estos resultados, que cuesta mucho que las empresas cambien la cultura y son empresas, mientras más tradicional es la empresa, y parece que hay incluso más grande y tradicional, le cuesta más. Fíjense que solo el 26,5% de esas compañías dicen que se consideran data driven y además solo el 19,3% indica que estableció una cultura de datos sólida en la organización. Y si yo les estoy comentando que son eh, empresas grandes reconocidas, imagínense estas empresas más pequeñas en todo el mundo, cómo cuesta establecer esa cultura del dato. Eh, Una de las conclusiones en que llegaron en esta encuesta, a través de estos resultados, es que hay que reexaminar en las organizaciones la forma en que se considera el dato como activo. Sí, porque todo el mundo podemos decir que el dato es uno de los activos más importantes. Sí, pero para que sea el activo más importante tenemos que tener un gobierno del dato, tenemos que contar con data ops, tenemos que establecer esas herramientas que nos ayuden a tratar el dato como un activo. Y luego una de las conclusiones también o de las recomendaciones que nos hace Christopher Penn
es que hay que tener paciencia porque el camino hacia una empresa data driven es largo, es un proceso largo, a largo plazo, y que las empresas también se desesperan porque no llegan. Eso lo dice Christopher Penn, que es un proceso largo donde hay que tener paciencia. Aquí les hago una pequeña reflexión de cómo llegar a ser una compañía dirigida por el dato, ¿vale? Vamos a establecer esa línea base y algunos de ustedes ya han dicho cosas relativas. El dato, vamos a mantener ese dato como activo. Luego vamos a establecer un gobierno del dato, que lo comentó Elvira por aquí, hablaron de la cultura del dato, Marta, me parece que Marta lo comentó aquí en el chat. Es que trato de abrir el chat. Marta, cultura del dato. ¿Qué más tenemos? Liderar un equipo con actitudes orientadas al dato, contratación de personas capaces de trabajar con datos, empoderamiento de las personas. Hay varias de cómo llegar a ser una compañía por el dato. Incluso cambiar el organigrama, porque habrá que contratar un equipo, el mayor responsable de los datos, que es el Chief Data Officer, que en las empresas ya existe ese rol. Vale, hablamos de los datos 2.0, datos ágiles. A mí, cuando vemos estos datos 2.0, datos 3.0, creo que no sé si ahora vamos por el dato 4.0, a veces datos 4.0 es, a mí este tema de como la versión de que se está hablando del dato, a veces nos puede liar un poco, y más cuando lo tenemos con apellidos como datos ágiles. Esto lo pongo así porque lo tenemos así en los apuntes de la asignatura. Eso habría que darle un repasito de cómo llamar a este datos ágiles. Si los datos son ágiles, tendríamos que repasar exactamente, como dice Elvira, es más algo de marketing, porque fíjense que ahora el dato 4.0 lo vende en gestión de datos inteligentes impulsadas por inteligencia artificial. Es cierto, porque esta inteligencia artificial ya se democratizó. Antes, las grandes empresas que tenían software, que hacían machine learning y ya trabajaban con datos, ya no es que no utilizaran inteligencia artificial, se utilizaba de otra forma. Lo que pasa es que hoy en día, bueno, todo el mundo puede utilizar, todos podemos utilizar, me incluyo, la inteligencia artificial. Pero bueno, esto es más de marketing y nace como esa historia de los datos ágiles, de los datos y sus versiones. En lo del Data 1.0 lidera la integración de procesos y de unidades en una empresa, de la unidad de marketing con la unidad de finanzas, unidades de recursos humanos y unidades de ventas, etc. El Data 2.0, ya los datos respaldan procesos comerciales. En el Data 3.0 es donde el dato se reconoce como un activo que hay que recoger, tratar y del cual hay que sacar una sabiduría para tratar de convertirnos en una empresa guiada por los datos. Y luego el Data 4.0, como lo acabo de comentar, es la era de la IA. Fíjense que ya en el Data 2.0 se trataba con el Big Data. ¿Cuánto no escucharon ustedes del Big Data, de los proyectos de datos, de analistas de datos, me parece que estaba de moda esa parte de científico de datos, analistas de datos, explotación de datos, Big Data, y sigue existiendo, pero ahora estamos en la era de la IA. Ahora estamos ya en la era de la IA. Ya pasó ese boom el análisis de datos. Ahora vamos a estudiar todos IA para ver cómo tratamos con la IA. Y esto seguirá siendo así, porque seguirá saliendo nueva tecnología y bueno, y nosotros nos iremos adaptando, porque al final los que trabajamos en tecnologías de una u otra manera, siempre tenemos que ir de la mano con las tendencias que nos vayan vendiendo las grandes compañías. Entonces, estos data, vamos a decirle trabajo con datos. Yo no le voy a poner ni 2.0, ni 3, ni 4, porque a la final nosotros trabajamos con los datos que sean de nuestra responsabilidad en la empresa. Y lo cierto es que vamos a tener las tres dimensiones, sea dato 2.0, 3 o 4, o 4.0. Vamos a tener los datos, vamos a tener herramientas que vamos a utilizar y vamos a aplicar tipos de analíticas, ¿no? Herramientas, fíjense ustedes, hay demasiadas herramientas, o no son demasiadas, son muchas herramientas, y aquí les dejo un cuadro enorme para que simplemente ustedes
a grosso modo, vean o que cada uno de nosotros estará en alguna cajita. Fíjense que aquí tengo, esto disculpen que no se ve muy bien, pero si estamos hablando de infraestructura, aquí tenemos almacenaje, eh, data lakes, cloud, datos de almacenamiento en la nube, data warehouse, streaming in memory, analytics, BI platform, visualización, ¿qué más? Aquí, ¿dónde estará data governance y acceso, data integration? Aquí están resumidas muchísimas software, muchísimas tecnologías. Aquí tenemos también tecnologías de open source. Fíjense que aquí, bueno, aquí estoy un poquito más con lo que trabajo habitualmente, frameworks, frameworks de frontend, frameworks de backend, query, data flow, data access, en fin. Todos nosotros tendremos acceso a algo de, de tecnología para trabajar con datos. Entonces, herramientas en función de lo que nosotros hagamos, vamos a tener en el trabajo con Data 2.0. Ahora viene la analítica, que la vamos a tener descrita aquí y existe desde análisis descriptivo hasta análisis prescriptivo. Pero están, como vemos aquí, están dentro de una gráfica que el eje Y es valor y el eje X es complejidad. A medida que hacemos mayor tipo de análisis, el valor aumenta, pero también el coste. Esto, cuando hacemos un análisis descriptivo, simplemente vamos a hablar de qué pasó ayer. El ejemplo que puse en estos días es, si yo tengo un comercio electrónico y hay devoluciones, ¿cuántas devoluciones hubo? ¿Por qué fueron las devoluciones? O sea, es un reporting. Realmente hacemos un reporting en pasado. Análisis diagnóstico ya sería el segundo tipo de analítica. Luego análisis prescriptivo y análisis predictivo, perdón, análisis predictivo y análisis prescriptivo. Eh, ¿Qué sería ideal? Que nosotros, por ejemplo, en o una sociedad marcada por la tecnología, la era de la inteligencia artificial, que incluso las personas de la sanidad pudieran hacer un análisis prescriptivo basado en los datos que tuvieran de los pacientes, hacer análisis prescriptivo para evitar enfermedades en la ciudad. Pero bueno, lamentablemente considero que es más, es más un tipo de medicina reactiva ante una enfermedad que prescriptiva, pero eso pasará en muchos sitios. Simplemente es un ejemplo de que esa prescripción es que a través de datos tú puedes prescribir algo para que no te vaya a suceder. Pero fíjense que aquí estamos, y es que esto es lo que pasa también en las organizaciones gubernamentales, que es más complejo el análisis, te aporta más valor eh, como salida, pero también es más costoso. Entonces las organizaciones tienen que hacer equilibrar qué tipo de analítica necesitan para sus productos o servicios. No es necesario hacer más complejo para dar más valor cuando no es necesario. Cuando simplemente, si tú tienes un negocio pequeño y lo que necesitas es a un análisis diagnóstico o un análisis prescriptivo, con eso será suficiente. Entonces, eso también, ustedes también hicieron parte de esta analítica descriptiva. O esto ya es para, no. Esto es, ustedes van a tener que hacer esta parte para la actividad 3. Vale, entonces llegamos a la parte democratización de los datos. Y para esta parte, yo les tengo unas pequeñas preguntas aquí. A ver. Eh, yo creo que sí. Bueno, hay 3 personas conectadas. La primera pregunta es abierta y sería, ¿qué datos usaste hoy sin darte cuenta?
También lo pueden comentar por aquí por el chat. El despertador. ¿Qué más? El tiempo. Pronóstico del tiempo. Vale. El pronóstico del tiempo de verdad que siempre ayuda mucho. El DNI. Yo debo decir que lo usé el pronóstico del tiempo ayer. Un número de teléfono. Vale, ok. Estos son datos que usaron hoy sin darse cuenta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué pasaría si ese dato no fuera accesible para ti? Si ustedes a la hora de buscar ese dato no fuera accesible. No podría hacer el trabajo, estaríamos perdidos. El que puso el despertador a lo mejor no hubiese podido ir a trabajar, estimar la hora de llegada. Si no me di cuenta, pasaría por desapercibido. El que buscó en el tiempo saldría sin paraguas o sin una ropa adecuada. Perdería la noción del tiempo, no podría ingresar a mi computadora para la clase. Vale. Ok, vamos a dejarlo allí en reflexión y ahora comentamos. Aunado a lo que, o linkado a lo que hemos venido hablando de tener accesibilidad de los datos para hacer algo con un fin, así sea con un microfin. ¿Qué significa democratización del dato en su entorno, en tu entorno actual? Acceso equitativo a la información, transparencia de la gestión de datos, uso de herramientas accesibles, empoderar a los equipos. Vale, fíjense, ahora mismo eh, formarían parte de democratización del dato o serían características de democratización del dato estas características que muestro aquí. Bueno, la verdad es que no les he explicado a ustedes que podían elegir más de una, no pasa nada. Pero si nosotros leemos aquí las respuestas, es interesante saber que esa democratización del dato incluye transparencia, accesibilidad, uso de herramientas. Ya vamos a hablar de uso de herramientas accesibles porque hablamos de uso de herramientas accesibles, estamos hablando de empoderar equipos, acceso equitativo a la información. Estas son unas pequeñas preguntas para preámbulo para lo que viene, que vamos a hablar de la democratización del dato. Vamos a ver. Democratización del dato. Mucho hablamos, o estos, bueno, no es que mucho hablamos, se viene desde hace un tiempo escuchando estas palabras de democratización, porque para beneficio de todos se han democratizado muchas o varias cosas, entre ellas democratización del dato. Se dice que la democratización del dato es la base del autoservicio de los datos, para poder utilizarlos cuando nosotros queramos para no crear cuellos de botella en los accesos a datos. Por eso le decía a Elvira, cuando me habló de ese cambio en la gestión de los datos por parte de la organización pública, que no ayudaba a democratizar el dato, porque si saben todas las instituciones que para democratizar el dato debe ser accesible, poner como una barrera entre la persona que necesita el dato y esa storage del dato, entonces va un paso hacia atrás en la democratización. Todas las personas que deberían tener acceso al dato mientras que lo vayan a utilizar y que tengan, por supuesto, el rol indicado. Porque democratizar el dato, exacto, es datos accesibles, pero para los que tengan permiso, porque
seguimos bajo la premisa de que hay que trabajar con un gobierno del dato. Y el gobierno del dato que trata es Data Security. No podemos pasarnos eso por democratización del dato. Democratización del dato es, vale, vamos a tener datos accesibles, pero también simplifica esa búsqueda de datos para usuarios no técnicos. Alguien que no tenga eh, una capacidad de manejar alguna herramienta no tiene que ir al dueño del dato que se hacía antes, al departamento de IT, hacer una solicitud de datos para que se los procesaran, esperar 2, 3 días, venían los dueños del dato, se lo proporcionaban y era muy complejo el proceso. O lo tenía que ver a través de un dashboard. Hoy en día, ¿qué quieren las empresas? Que un analista de datos pueda analizar de un data lake puede hacer ya parte de business intelligence, datos que estén procesados y que usuarios no técnicos, o sea, gente de negocio pueda analizar datos, que no tenga que hacer ningún curso sofisticado o manejar un software para poder tener acceso y analizar esos datos. Proporciona conocimientos y análisis a un usuario final medio. Medio, cuando digo medio, es medio en conocimientos técnicos. Mayor acceso a los datos por parte de toda empresa. Tiene que haber usabilidad, que esas herramientas, está ligado al tema de que usuario medio, tiene que haber usabilidad para que las personas que no tengan ese conocimiento técnico puedan acceder a los datos. Tendencia a trabajar con data pools, automatización en la entrega de datos, uso de aprendizaje automático, ¿no? Para democratizar los datos, fíjense que se trabaja en almacenamiento de la nube, no va en contra de lo que decía Elvira, porque el uso de la nube es lo que se recomienda, pero el cómo se usa sí puede ir en contra de la democratización. Y yo no sé si Elvira si piensa que va en contra, o sea, el proceso que están implementando actualmente en su organización va un poco en contra de lo que se denomina la democratización del dato. Pues yo diría que sí. Claro, porque es cierto que se almacena en la nube y ya estamos bien, porque es la recomendación de la infraestructura, pero ya luego con el cómo se accede para los análisis, si ya hay una barrera, pues entonces no estamos en esa área de la democratización o en esa parte que recomienda la democratización. Para democratizar el dato, también tenemos que tener en cuenta que debería ser bajo los estándares del gobierno del dato, que haya un proceso de cura de ese dato, porque al final, para acceder a datos es porque vamos a tratar de tomar decisiones. Dice Ricardo, deberían permanecer los mismos perfiles de acceso sin importar la infraestructura. Sí, deberían permanecer los mismos perfiles de acceso sin importar la infraestructura. En eso estoy de acuerdo. Mientras que la persona tenga un perfil que va acorde con sus permisos en la organización, da igual si es un on-premise o es la nube, debería ser igual. Si hablamos de la democratización del dato, ¿qué creen ustedes entonces que sería la democratización de la tecnología? Y ya les puse un ejemplo, que sea accesible también, ¿no? Acceso, capacitación, herramientas. La democratización de la tecnología es a un acceso a las herramientas que antes, hace muchos años, solamente lo utilizaban las grandes empresas porque tenían patentes. Es cierto que hoy tenemos que pagar por tecnología que usamos, pero es que es lógico. Las grandes tecnológicas invierten en trabajadores, seguridad, infraestructura, porque es cierto, la infraestructura, si yo utilizo algo en la nube, yo no tengo la infraestructura, pero esa infraestructura alguien la tiene que tener. El servidor físico tiene que existir en algún lado del mundo. Eso hay que mantenerlo. Ahí tiene que pagar también a las personas. Entonces, cuando hay código open source, hay gente que está totalmente en contra de pagar licencias por algo, y ahí es donde yo particularmente mantengo un poco de reserva de decir, sí, pero es que es porque también trabajo en software y la gente que trabaja en software para mantenerlo le tienen que pagar.
Dice Ricardo, por temas de licencia, solo personal de tecnología disponía de esas herramientas de datos. Era así. Uso de la tecnología en los diferentes procesos de empresa donde puedan aportar valor. Así que esa democratización de la tecnología es que lo que antes no podíamos utilizar como herramientas técnicas o software, hoy en día es asequible para todos. Acceso a soluciones tecnológicas por parte de pequeñas empresas, desarrollo más fácil de patentes y crecimientos más rápidos de la innovación, crecimientos de empresas y emprendimientos. Fíjense, algo tan sencillo. Yo quiero tener una consultora de un servicio tecnológico de hacer, de, es que pueden haber diferentes ejemplos. Si yo quiero hacer una consultora de proyectos de software, todo el código lo puedo tener en la nube, puedo tener una infraestructura en la nube y yo no tengo que invertir y a un coste razonable. O sea, no, ni son grandes costes que yo digo, no, mira, es que necesito una inversión de miles y miles de dólares. Bueno, depende del alcance, pero si yo lo que quiero es iniciar un negocio pequeño, puedo con la tecnología que existe hoy en día hacerlo. Ah, que voy a utilizar inteligencia artificial, pues ya también está democratizada. Todo el mundo la utiliza. Cuando salió Gypsy, de la inteligencia artificial china, que la pusieron gratis, todo el mundo dijo, ah, bueno, mira, democratización de la IA. Esa versión, que es un modelo que era en ese momento superior y era gratis. Pero volvemos a lo mismo. O sea, detrás de la IA y detrás de todo eso, ya no digo porque las empresas ganan dinero, pero más allá de eso, que sí ganan muchísimo, muchísimo dinero, hay equipos y de ingeniería que se dedican a mantener esos procesos y a mejorarlos. Porque si todo es gratis, entonces ¿quién va a trabajar con eficiencia y con calidad y eso? Y sobre todo, temas de seguridad. Temas de seguridad de software, eso también hay que invertir en eso. Y yo, por ejemplo, otro ejemplo es que si yo soy diseñador y yo quiero que mis diseños salgan en una camiseta, en una taza, es que yo no tengo que hacer nada. Bueno, tengo que hacer mi diseño y incluso me puedo ayudar con IA y me voy a una web, mando a colocar mi diseño en tazas, en camisetas, en bolígrafos, donde sea, y no tengo en mi casa ni una impresora, ni una para imprenta de camisetas, no tengo que tener nada, simplemente un ordenador, una conexión a la web y pagar, supongo que un dinero por esa suscripción. Entonces, todo eso de democratizar la tecnología sí ha ayudado mucho a que muchas más personas se benefician del uso de la tecnología. ¿Han escuchado ustedes la quinta revolución industrial y la sociedad 5.0? ¿Han escuchado algunos de ustedes este término? Que dada la fecha, ahora les voy a decir que lo haya escuchado, dice Elvira, sí. Bueno, este término se acuñó como en el año 2015, 2016. Fíjense que decían que Japón quería en el año 2030 ser una sociedad súper inteligente, que toda la tecnología que tuvieran estuviera que estuviera a disposición del ciudadano. Aquí yo les dejo un video cortito de cómo sería esa... Ay, espera un momento que se los voy a pasar por aquí para que ustedes después lo vean, le echen un vistazo. De aplicar lo que es, aparte de ciudades inteligentes, aplicaciones tecnológicas para administrar alumbrado, administrar residuos, administrar consumo de agua y sobre todo para la parte de la salud. Porque ellos lo que quieren o lo que propusieron con este término de sociedad 5.0 es que toda la tecnología esté eh, se haga cargo de, o sea, o que beneficie a las personas, que las personas sean el centro y que la tecnología sea, favorezca a las personas. Por ejemplo, lo que yo les decía de la parte diagnóstica, de la parte médica, a través de wearables, a través de dispositivos que nosotros nos midan una tensión arterial o a exámenes médicos, nos puedan prescribir
un sistema o indicaciones para la salud para que nosotros podamos tener una mayor vida o una mayor salud. Fíjense que aquí autos, esto ya, bueno, esto ya existe hace tiempo, autos que conduzcan solos, el Internet de las cosas, pero que toda la tecnología que haya eh, gire en torno a las personas, ¿no? Entonces, fíjense que aquí tenemos el IoT, el Big Data, la inteligencia artificial, la parte de los robots. Yo no sé en particular, ellos querían tener ya en el año 2030, es cierto que Japón es una sociedad longeva, que anteriormente estaba muy marcada por la tecnología, no dudo que lo siga, pero que China ha pegado un impulso en los últimos años, que en parte de tecnología, yo creo que ahora mismo China es donde más se ve avances tecnológicos, ¿no? Porque han despegado, bueno, han sido capaces bueno, de adelantar a ser ya potencia de parte tecnológica. Así que esto del año 2030, que era el año final para hacer lo veremos, si finalmente Japón se convierte en esa sociedad 5.0 que querían ser. Vale, entonces, déjenme ver una cosa aquí, porque yo tenía en el Mentimeter. Problema, a ver. Vale, vamos a hacer vamos a hablar, vamos a ver. Ok, vale, estaba buscando en el Mentimeter un ejercicio que vamos a hacer ya de cara a ir repasando para el examen. Y por cierto, clase de examen, de recomendación para el examen, ¿cuándo sería? Pues la semana que viene, sesión de recomendaciones para el examen. Oye, madre mía, la semana que viene es que tengo todas las clases dobles. La semana que viene, vamos a ver entre todos esto. Según la programación, como ya estamos en las semanas finales, nosotros tenemos la semana que viene, del 15 al 19, sesión de recomendaciones para el examen. Voy a ver cómo lo cuadro, porque es que la semana que viene tengo todas las clases dobles de todas las asignaturas. Dice Jaime, ¿por qué la moviste las clases? Jaime, ¿te refieres a la hora? ¿Al horario? Al día. Ah, vale. La moví porque el día martes ya yo tenía una clase a las 3 de la tarde y tenía la nuestra por la tarde. Entonces ya no podía dar clases a partir de las 6 de la tarde porque me surgieron cosas a nivel personal y tuve que moverla a otro día que no fuera el martes porque yo también supongo que ustedes en ese también como que tenían eh, no sé, clases también. O sea, a la final cuando hablo con calendarios, ellos te ven las clases que ustedes tienen todos los días y te tratan te asesoran de qué día a ustedes les vendría mejor. O sea, siempre se hace un acuerdo entre las horas que a ustedes les viene mejor y los días que el profesor puede. Pero lo tuve que mover por temas personales y que los martes a las 3 de la tarde no se podía. Esa sería la razón. Vale, entonces la semana que viene tendríamos la clase más la sesión de recomendaciones para el examen. Es que esto pasa muy rápido, chicos, porque hace nada estábamos con la parte de ITIL y fíjense que ya vamos por la última semana de clases. Profe, una pregunta. ¿La clase de recomendación es como un resumen de todo lo que hemos visto o es un quiz o es una En serie de esa preguntas de clase, todo? mire, en esa clase yo ya les voy diciendo que salvo el tema 10, todo lo demás va. Pero ese día lo que hago es darles un ejemplo de cómo va a ser el examen en el sentido. Hay un bloque de preguntas de test. Hay un bloque de desarrollo y les digo cuánto vale cada apartado. Ese día comentamos de preguntas tipo de desarrollo, cómo pueden ser las preguntas de desarrollo, las preguntas de test también, aunque
Ya les digo que las que hacemos aquí en el Mentimeter son preguntas muy parecidas en cuanto al tipo que hago para el examen. Pero sí, ese día se explica el modelo del examen, las pautas, etc. Gracias. De nada. Dice Elvira, hay nada a la playa. Y dice Jaime, tú Elvira, los delatas seguir trabajando. Es que aquí en España, también porque no, aquí hay las 4 estaciones, en verano, en agosto, porque también los niños salen de vacaciones, sí o sí hay que cogerse de vacaciones. Por ejemplo, yo antes que no tenía hijos, muchas veces trabajaba en agosto y a veces iba a la playa, me reservaba, o sea, cogía menos vacaciones. Pero ahora que tengo una hija pequeña, desde hace 3 años afortunadamente, es que tienes que cuidar al niño, entonces todo agosto está libre, bueno, todo julio y todo agosto, y tienes que hacer malabares para cuidar al niño, seguir trabajando y por las temperaturas también, o sea, aquí en Madrid que no hay playa, ustedes no se imaginan lo caliente que es Madrid, o sea, es horrible. ¿Qué es lo bueno de Madrid? Que todo el mundo se va en agosto y todo el tráfico que existe en Madrid se va. Si de hecho, antes cuando yo no tenía hijos, que iba a la oficina en agosto, yo adoraba agosto, porque hay mucha gente que está de vacaciones y se trabaja más relajado y no hay atasco, no hay retenciones, pero nada, ahora toca coger vacaciones y toca, o sea, todo es temporal en esta vida. Vamos a ver, espera, que iba a sacar las notas. Y de hecho, Ricardo dijo que su nota no estaba, ¿no? Que publicada, ahora lo veo. A ver. A ver si tenía algo por aquí. Ya empieza el mundial. Sí, señor, ya empieza el mundial. Es muy divertido. Vale, ya le comenté a Jaime también, porque moví las clases. De hecho, se los comenté el primer día que lo sentía mucho, pero bueno, por causas mayores, nada grave, pero bueno. Dice Ricardo por aquí. Te sale esto, Ricardo. Ahora lo miro. Vamos a comentar. Bueno, en esta actividad íbamos a trabajar con las prácticas de ITIL que vimos. Había que describir cómo se llevaba a cabo, se mide de alguna manera y cómo se gestiona su ejecución. Cada criterio estaba relacionado con una de esas preguntas. Teníamos 12 prácticas y qué bueno que a nadie se le escapó ninguna de las prácticas, porque yo les soy sincera, yo tengo años dando esta asignatura, algunos años, no años, pero tengo algunos años, y más de una vez a la gente se le olvida monitorización y gestión de eventos, que hacen un trabajo muy bueno, pero se les olvida monitorización y gestión de eventos. ¿Por qué se les olvida? Porque yo no lo tengo en el ejercicio de ejemplo. Y esta vez todo el mundo atendió a mi consejo, por favor, o bueno, o se fijaron bien en como debe ser, en el enunciado y lo hicieron muy bien. Dice, lo repasamos mucho, Elvira. Claro que sí, sí, porque nadie se le olvidó. Los criterios. Se hace referencia a la posible aplicación de cada una de las prácticas de gestión del servicio, 4 puntos. Se señalan propuestas para establecer métricas sobre la práctica, 3 puntos. Y se aporta una propuesta sobre los puntos más relevantes de cada una de las prácticas, 3 puntos. Vale. Vamos por criterio. A nivel general, como ustedes han visto, las notas están muy, muy bien. No es que están bastante bien, están muy bien. Así que felicidades, los trabajos están muy bien. Y ahora viene el matiz de por qué dentro de la alta calificación, aunque está en el feedback, pero vamos a comentarlo para ver para que si hay algo que se pueda solventar para la siguiente, si ustedes la van a entregar, porque ya recuerden que la nota satura y hay estudiantes que, bueno, como estrategia lo hacen por estudiar y otros estudiantes que no entregan la actividad porque ya igual después no les suma punto en la evaluación continua. Pero bueno, el primer criterio. Se hace referencia a la posible aplicación de cada una de las prácticas de gestión del servicio. Como la pregunta estaba relacionada con se lleva a cabo, es cierto que ustedes indicaron, sí, se lleva a cabo
y brevemente describían cómo se hacía. Algunos utilizaron una descripción mayor, otros fueron más escasos en la descripción. Y lo que me gustó que en los casos donde no se aplicaba, ustedes proponían cómo debería ser. Eso es fenomenal. El tema es que si ustedes ven aquí, la ponderación era el criterio que tenía más puntos. Entonces, si tiene mayor peso en la rúbrica este criterio, tenemos que ponernos las pilas y decir, bueno, mira, cada práctica yo voy a decir cómo se hace y si no, ese punto de mejora. Eh, pero en general están todas las notas muy bien. En la parte de señalar métricas, también algunos describieron más métricas que otros y el feedback lo tiene, si está escasa la descripción o si no, los 3 puntos y se aportan propuestas sobre los puntos más relevantes. Yo creo que aquí la mayoría obtuvo la mayor nota. Ya, me parece que el matiz estaba en si se lleva a cabo y en los indicadores, que debía ser como hacer un poco más de descripción. Y más que estas tareas son en grupos, entonces son en grupos y permite, aunque sea un poquito más extenso, son 3 indicadores más, pues mejor queda el trabajo. Y otra cosa que les quería decir es que en general todos describieron bastante uniforme las, eh, las prácticas, pero sí es cierto que cuando responden a las preguntas salen mejor. Porque cuando lo tratan de hacer, estas preguntas llevadas a cabo en descripción de párrafo, a veces se les puede olvidar alguno de los puntos. Y sí lo vi en alguna tarea, en alguna. Creo que lo vi en una. Que se ve claramente que si, yo no sé cómo lo ven, o sea, cómo lo sienten ustedes. Pero si ustedes responden a las preguntas, es muy difícil que o les olvide responder a la pregunta. Pero si ustedes esta información lo llevan a una redacción diferente de un párrafo completo, es más probable que se les olvide o los indicadores o la gestión. Así que eso lo dejo a ustedes de que le hagan la referencia. Igualmente, las notas están súper bien, pero siempre está ese matiz que puede haber entre una nota y otra. Y a continuación voy a ver la nota de Ricardo, que por qué no está publicada. Un segundo. Y si tienen alguna pregunta, pues me la van colocando por ahí. Ricardo, vamos a ver, Ricardo, actividad y test, grupo. Ay, no veo. Ah, espera, ya. Si es que, un segundo. Si es que no están publicadas. Están corregidas, pero no publicadas. Vale. Vale, ya las estoy publicando. Un segundo. Claro, porque yo les estoy diciendo a ustedes, oye, las notas están bastante bien, pero claro, si ustedes no han visto algunos de ustedes no han visto las notas. Elvira sí la tiene publicada porque este grupo sí o sea, ese grupo y varios grupos de la otra aula, eh, estoy segura que las publique. Pero no se preocupen que lo estoy solucionando ahora mismo. Publicar calificaciones, publicar, publicar. A ver, me faltan 3 y ya está. Ricardo, yo creo que ya lo tienes que tener publicado. O sea, ya te debería aparecer. Vale, ya les he publicado todo. Sí, ya lo vi. Muchas gracias. Perfecto. Sí, Elvira, genial. Sí, es que
de hecho, lo vi muy poco, pero sí en algún trabajo me pasó que no estaba estructurada la información igual o si estaba estructurada igual, la descripción no era, como la extensión de la descripción no era igual, pero yo al grupo que pasó, yo se los hice saber, o sea que secretos con el grupo no tuve. Ok, entonces vamos a hacer un repasito en Mentimeter y ya les avanzo que este tipo de preguntas va a ser similar en el examen en cuanto a que es un apartado eh, eh, de preguntas de selección simple donde hay varias alternativas de solución, de respuesta, donde solamente una es la correcta y las que respondan incorrectamente no penaliza a las buenas. Vale, lo comparto por aquí. Copy. Son 6 preguntas, Jaime, de test. A ver, vamos allí. Vale, vamos a ver. Vamos adelante. Primera pregunta. Estamos conectados 10, ni mal, porque somos 13, me parece. En esta práctica se observa de manera sistemática servicios y componentes, eh, además se informa y se registra de cambios de estado. ¿De qué práctica estaremos hablando? De gestión de activos de IT, medición y reporte, monitorización y gestión de eventos, o infraestructura y gestión de plataformas. ¿No pasa el enlace? Ah, aquí está arriba, Marta, el enlace. Aquí la respuesta correcta sería monitorización y gestión de eventos. La pregunta básicamente es como el objetivo de la práctica. En esta práctica se observa de manera sistemática servicios y componentes de los componentes de servicio. Además se informa y registra cambios de estado, porque recuerden que los eventos son un cambio de estado en un elemento de la configuración. Así que este sería el objetivo de monitorización y gestión de eventos. ¿Por qué yo descartaría medición y reporte? Que tengo aquí dos respuestas. Yo descartaría medición y reporte porque el objetivo de la práctica medición y reporte, ¿cuál es? Servir a través, o sea, establecer KPIs y hacer una medición a través de factores críticos de éxito para tomar decisiones de la organización en función de los objetivos y de la estrategia de la organización. Así que medición y reporte está ligada con la toma de decisiones a través de mediciones que se basen en KPIs y factores críticos de éxito, no de observar de manera sistemática los servicios. La monitorización es la que hace esa observación de los elementos de la configuración y establece los eventos. Seguimos. Esto dice el leaderboard sheet, pero estamos comenzando, así que... Actividad de la cadena de valor que aseguren entendimiento, transparencia, buena relación entre los interesados. Ustedes me dirán, Nairobi, pero ya pasamos hace rato la cadena de valor, pero va para el examen. Entonces, vamos a ver. ¿Cuál será? Comprometer, diseño y transición, obtener, construir, planificar. Actividad de la cadena de valor. Recuerden que son 6 las actividades de la cadena de valor. Comprometer. Recuerden que en las actividades de la cadena de valor, la actividad que establece, ajá, Elvira, es que claro, es que cuando yo he visto aquí actividades de la cadena de valor, ni yo me acordaba, o sea, porque ya pasamos prácticas, datos
Pero claro, esto va para el examen. Entonces recuerden, repasen también la actividad que ustedes han hecho, que comprometer es aquella actividad que tiene como objetivo hacer cualquier tipo de entendimientos entre las partes. Recuerden cuando pusimos el ejemplo de el incidente en el correo electrónico, cuando llamamos al departamento del servicio desk o lo que sea, ese puesta en contacto, eso es parte de comprometer. Cuando el service desk nos informa de que se ha resuelto el ticket, eso también es parte de comprometer. Venga, vamos allá. Pregunta 3. ¿Cuál es el punto de partida para la optimización? Esto estamos hablando ya de esto de los principios para la optimización. Recuerden que estamos, cuando hablamos de los principios de ITIL, de los principios guía, hablamos de la optimización. Asegurar el involucramiento de las partes interesadas, comprender la visión y objetivos de la organización, estandarizar las prácticas y los servicios y determinar dónde se conseguirá el impacto más positivo. Y aquí la respuesta sería esta, donde dos personas han dado el ok. Estandarización, las prácticas y los servicios. Porque para optimizar algo, lo primero que tenemos que hacer es estandarizar esas prácticas y los servicios. Los servicios o los productos, o bueno, los servicios en este caso. Pero esta optimización, cuando hablo de optimización, es de los principios guía. Es cierto que ustedes a lo mejor ven ahora mismo aquí la pregunta y está más corta, y es porque el Mentimeter tiene una cantidad de caracteres para las preguntas. Entonces, cuando yo estoy introduciendo las preguntas en el Mentimeter, a veces las tengo que recortar y no muchas veces las dejo redactadas de una manera maravillosa. Pero en el examen está la pregunta completa redactada de manera correcta, ¿vale? Así que se entenderá mejor en el examen, aunque aquí no es que se entienda mal, pero muchas veces está un poco cortada la pregunta. Tiene como compromiso conseguir que se tomen buenas decisiones basadas en una mejor incertidumbre. Y esto lo acabo de decir yo hace ratito. Se observan KPIs y factores críticos de éxito. Mejora continua, control de cambio, medición y reporte o gestión del cambio organizacional. Estos son de prácticas. Yo les voy pasando un dato. La mayoría de las prácticas las evalúan en preguntas de selección simple. Medición y reporte. Justamente lo acabo de comentar anteriormente. Medición y reporte tiene el objetivo de tomar buenas decisiones basadas en una una menor incertidumbre, basada en los KPIs y en los factores críticos de éxito. Medición y reporte. Repasen también las prácticas. ¿Qué dimensión de la gestión de servicios tiene en cuenta el gobierno, la gestión y la comunicación? Organización y personas, bueno, aquí ya yo me fui más al pasado. Socios y proveedores, información y tecnología o procesos y flujo de valor, pero este es fácil. ¿Qué dimensión de la gestión de servicios tiene en cuenta el gobierno, la gestión y la comunicación? Vamos a ver si tengo alguna mensaje del chat. No tengo. Y aquí la respuesta correcta sería, muy bien, organización y personas. Aquí está, el gobierno forma parte de la organización, la gestión y la comunicación también forma parte de esta dimensión. Muy bien. Vamos ya por la pregunta 6. ¿Por qué se deberían priorizar los incidentes? Nos volvemos a referir a las prácticas. Ayuda a la obtención automatizada de problemas o errores conocidos, asegurar que se resuelvan primero los de mayor impacto para el negocio, para identificar a qué equipo de soporte se deberían escalar el incidente o para motivar un alto nivel de colaboración entre equipos y entre ellos.
Muy bien. Para asegurar que se resuelven primero los de mayor impacto para el negocio. Aquí creo que, bueno, aquí hay alguien que ha respondido para identificar a qué equipo de soporte se deberían escalar el enlace, pero recuerden que parte de cómo se priorizan los incidentes es de asegurar que se resuelven primero los que son de mayor impacto y los que son más importantes para el negocio. Y esto forma parte de la práctica de gestión de incidencias. Vamos con la pregunta 7. Una de las novedades de ITIL 3 frente a la ITIL 4, ¿cuál es? El valor del servicio, el sistema del valor del servicio, las prácticas o la mejora continua. Bueno, te alcancé a escuchar ahora y dijiste que la sesión de test iba a tener 6 preguntas de ABC o fue... Eh, son 6 preguntas. Son 6 preguntas de, de este tipo, de selección Ok, simple. ok. Una de las novedades de ITIL 3 frente a ITIL 4 es el sistema del valor del servicio. Y otra sería, si saliera, o sea, que fuera otra pregunta de novedades, es las dimensiones, recuerden. Pero aquí, bien, el valor del servicio ya existía en ITIL 3. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un producto? Según ITIL 4. Uy, el valor se percibe en su uso. ¿Cuál de las siguientes no es una característica de un producto? Un producto es un bien tangible, se almacena y la calidad es inherente al producto. Pero el producto, en principio, el valor se percibe en su uso. El servicio es el que el valor se percibe en su uso. Estamos hablando aquí de IT de la versión 4, ¿vale? Así que aquí la buena era esta. Vamos con la 9. En esta práctica se hace énfasis en el uso de la nube en cualquiera de sus modalidades, SaaS, PaaS o IaaS. Gestión de activos, gestión de niveles de servicio, gestión de capacidad de rendimiento o infraestructura y gestión de plataformas. ¿Qué me pueden decir aquí? Muy bien, infraestructura y gestión de plataformas. Esa sería la correcta, ¿vale? En gestión de niveles de servicio, en general, no se tiene el tema de cómo se usa la infraestructura, porque fíjense que aquí modalidades SaaS y PaaS e IaaS es como nosotros utilizamos esa infraestructura y forma parte de infraestructura y de, gestión de plataforma. Vale, vamos con la última. ¿Y cuál será esta? ¿Cuál es la práctica que garantiza que la organización cuente con las personas adecuadas, con las habilidades y el conocimiento apropiado, adecuado? ¿Cuál será? Mejora continua, gestión de la fuerza laboral y del talento, gestión del conocimiento o gestión del cambio organizacional. Vamos a ver qué responden por aquí. Muy bien, gestión de la fuerza laboral y del talento. Vale, bien. O sea, pensé que a lo mejor se podían confundir con gestión del cambio organizacional, que también va de personas, pero si es habilidad y conocimiento, gestión de la fuerza laboral y del talento. Gestión del conocimiento, ¿por qué no? Porque el conocimiento aquí está en los datos, pero en la información no relacionada con las personas, en la información como tal que recoge la organización. ¿Vale? Muy bien, esta última parte, genial.
Así que queda el cuadro de esta forma. Vamos a ver aquí el leaderboard sheet, el leaderboard. Tenemos a Thinky. ¿Quién es Thinky? Thinky. ¿Quién se puso Thinky aquí? Tenemos a la fresita aquí de segunda. Airman, Puffy, Frosty. Tenemos a Thinky Elvira. Vale, muy bien. Pues genial. Parecida de este, ya, o sea, con esto ya pueden tener un acercamiento a cómo van a hacer esas preguntas del examen, del tipo. ¿Alguna pregunta más por aquí? ¿Alguna pregunta que tengan? Ya saben que la semana que viene no he programado esa sesión de examen, pero lo haré. ¿Sabes adicional la estructura, profe? O sea, son 6 de selección múltiple, una de desarrollo, me imagino, y habrá otra parte, o está dividido nomás en 2 o 3 sesiones. Son dos sesiones. Son dos sesiones nada más. Dos sesiones solamente. Listo. Vale, pero no te preocupes que la semana que viene lo veremos con todo detalle. Bueno, pues nada, muchísimas gracias y nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho. Feliz resto de semana. Un abrazo para todos. Chao. Adiós, adiós. Adiós, chao, chao. Igualmente, Ricardo, bendiciones. Chao, chao.